La simetría literaria entre Pierre Menard, autor del Quijote, y examen de la obra de Herbert Wayne es evidente. Son dos supuestas notas bibliográficas escritas por Borges sobre dos escritores fallecidos de obra rarísima que nadie entendió y que él quiere reivindicar por amistad. Esta simetría se explica por la función análoga que cumplen en la obra subterránea, el prólogo y el epílogo. Pero hay otros dos cuentos de simetría muy evidente que directamente se capta en el título: La Biblioteca de Babel y la Lotería en Babilonia. Babel es el nombre bíblico de Babilonia. ¿Por qué Borges se habría referido dos veces a la misma ciudad y por qué de dos formas distintas, que provienen de dos imaginarios distintos? Y por qué las demás simetrías también, porque hay varias. Ambos cuentos transcurren en ambientes distópicos y ni siquiera transcurren porque no son cuentos narrativos, son descriptivos. El que escribe en uno y en el otro es un habitante de ese ambiente que, desconcertado, intenta conjeturar las leyes que rigen su vida y las de los demás habitantes, etc. Al final voy a señalar más simetrías, pero las que mencioné bastan para sospechar una vinculación filosófica subterránea. Y así es. La biblioteca de Babel y la lotería en Babilonia forman parte del mismo argumento filosófico y tratan del mismo tema. Si Tlön Orbis Tertius estableció que el mundo externo es el resultado de las expectativas humanas, es tiempo de preguntarse en qué clase de universo vivimos. Este es el tema que tratan estos dos nuevos capítulos: el universo y las formas universales. En la Biblioteca de Babel queda muy claro desde la primera frase, ¿no? Empieza diciendo el universo que otros llaman la biblioteca. Y con eso Borges te dijo tres cosas distintas. Primero, que va a hablar del universo. Segundo, que va a ser una analogía entre universo y biblioteca. Y tercero, que otros ya hicieron la misma analogía antes que él y tiene razón. La región del ser de Parménides, el mundo de las ideas de Platón, los mundos posibles de Leibniz, el ahora eterno de Ouspensky, si en algo coinciden, es en que son formas universales eternas. Se conservan inmutables en una suerte de memoria metafísica. Y una memoria metafísica que conserva no podría representarse como una biblioteca universal. Cualquier biblioteca común y corriente cumple la función de conservar lo que ha sido pensado, ¿no? Y ha sido fijado en la escritura. Es una forma de eternidad. Al menos eso es lo que pensaba Borges. Escúchalo, por favor. Y para recoger esas culturas, Borges, ¿qué es una biblioteca? Precisamente es un medio de llegar a esa. Es una forma de eternidad. Una biblioteca es un modo de superar las limitaciones del tiempo, del espacio. Y es una biblioteca, me permite leer a Virgilio, por ejemplo, y leer a Dante, y leer a Cervantes, y leer a, bueno, al doctor Johnson, bueno, que estamos viendo una hermosa función, y leer las sagas escandinavas, por ejemplo, o leer a Hölderlin. Porque la Biblia está cumpliendo una función muy importante. Borges. Es importante con la universidad, ciertamente. Una biblioteca común cumple una función tan importante como la universidad. Una total tan importante como el universo. Superaría toda limitación espaciotemporal. Sería tan eterna como el mundo inteligible de Platón. Esos son los eslabones del cuento: conservación, memoria, biblioteca, elevados a nivel metafísico, es decir, universalizados para que puedan funcionar como símbolos del mundo inteligible. Borges va desplazando los sentidos en su cabeza y al final de la cadena de razonamientos une el primer término con el último sin explicar nada. Si no adivinaste su discurrir, terminás en una biblioteca, en lugar de terminar en un modelo de universo platónico simbolizado por una biblioteca. Como ves, es importante devolverle al tema el nivel de abstracción filosófica que le es propia, ¿no? Olvidarse un poco de las escaleras, las barandas, las galerías hexagonales. Y lo mismo tenés que hacer en la lotería en Babilonia. El tema no es la lotería, es el azar. Acá de nuevo, olvídate de la historia del juego de lotería y de cómo fue adquiriendo más y más poder hasta terminar rigiendo toda la realidad. El cómo no importa. Lo que importa es que el azar terminó rigiendo toda la realidad. Importa el modelo de universo que Borges quiere presentarte. Uno en el que impera el azar. Biblioteca total versus lotería total.
memoria universal versus olvido universal, determinismo versus indeterminismo. Y ojo, que cuando digo determinismo versus indeterminismo, tenés que tener en cuenta que Borges está planteando la cuestión en el mundo humano, espiritual. Está pensando en el destino de las personas, en las suertes que les tocan, las experiencias por las que tienen que pasar. ¿Son por azar o existe una correspondencia entre tu interior y tus circunstancias, entre vos y el universo? En un universo azaroso no habría correspondencia. Lo que te vaya a ocurrir es una lotería. En cambio, en un universo platónico entendido como memoria universal, todo está ya escrito. Y sí, habría lugar para una correspondencia. Es un modelo de universo compatible con un mundo que se exhuma. La biblioteca de Babel es un corolario de Tlön Uqbar Orbis Tertius. La lotería en Babilonia constituiría su refutación. Si pudiéramos corroborar que el universo es babilónico, Tlön Uqbar Orbis Tertius, sería literatura fantástica y nada más. Pero la metafísica no es ciencia, no existen experimentos que puedan corroborar la verdad de una hipótesis que no es empírica por definición. Aunque eventualmente se podría probar su falsedad usando el método de reducción al absurdo creado por Parménides. Consiste en suponer que tu hipótesis es verdadera, para derivar de ella las conclusiones que se sigan. Cuantas más derives, mejor. Si llegaras a una contradicción, podés parar, porque acabas de demostrar que tu hipótesis es falsa. Si hubiera sido verdadera, nunca habría llegado a una falsedad, y una contradicción siempre es una falsedad. Esto es lo que Borges hace en la lotería en Babilonia. Reduce al absurdo la hipótesis de un universo azaroso. Primero plantea dos objeciones menores y después lo remata derivando una contradicción. La primera objeción menor es que en Babilonia había ciertos hechos que hacían pensar que el azar bien podía ser una forma de legalidad encubierta. Borges da el ejemplo de un esclavo que robó un billete de lotería, que lo hizo acreedor a que le quemaran la lengua. Y oh casualidad, el castigo previsto por la ley para los que robaran billetes de lotería era que se les quemara la lengua. Segunda objeción menor. A veces varios sorteos, varios azares diferentes convergían en el mismo desenlace. Un solo hecho era la solución genial, dice Borges, de 30 o 40 sorteos. Pero una combinación de azares que converja en lo mismo es el azar produciendo orden. Y esto resulta un poco raro. Y en tercer lugar, viene la reducción al absurdo, ¿no? Borges dice que el azar solamente es inteligible como interrupción de un orden. Es una infusión momentánea de caos en un orden que enseguida se restablece. Pero, ¿por qué se restablece?, se pregunta Borges. Si el azar puede intervenir una vez, ¿por qué no intervendría siempre? Es un buen punto. Si algo se explica por azar, todo podría explicarse por azar. Admitir un solo instante azaroso justificaría el azar a cada instante. Y esto es un problema. El azar permanente es una fuerza disgregadora, no habría universo, ya que universo es cosmos, es orden. El azar permanente, el desorden permanente, se anula a sí mismo porque impediría la existencia de un cosmos, de un orden al que poder desordenar. Por eso, Borges al final del cuento saca una conclusión que subraya por duplicado. No solo la escribe en cursiva, sino que además la pone en boca de heresiarcas enmascarados. La conclusión dice que un universo lotería no ha existido nunca y no existirá. Esta es su opinión enmascarada, pero bien fundada en una reducción al absurdo. Hasta acá la primera parte del argumento filosófico de Borges, que se completa con el otro cuento que vamos a analizar en el próximo video.